Segundo de Crónicas, capítulo 29, los versículos del 3 al 5 y luego el versículo 15 y el versículo 16. Leamos juntos. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Versículo 15 y versículo 16. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente del Cedrón. Acabamos de leer acerca del rey Ezequías. Llama la atención la importancia que este hombre le dio al templo de Dios. Dice la Biblia, en el primer versículo que leímos, que en su primer año de reinado, en el primer mes de su reinado, él hizo lo más importante: abrir las puertas de la casa de Dios, reparar las puertas y mandar a limpiarlo para restablecer el culto en ese lugar que era consagrado para eso. El pueblo de Israel había descuidado su vida espiritual, se había apartado de Dios, se había apartado del templo del Señor. El templo estaba cerrado, abandonado y lleno de inmundicia, por lo que era urgente abrir nuevamente sus puertas, limpiarlo y restablecer el culto. Fíjense que este hombre lo hizo a pesar de ser joven. Aquí leemos que tenía 25 años, y a pesar de que su padre fue impío y su padre no le dio buen ejemplo. Si leemos en el capítulo 28, versículo 24, habla del padre de este joven Ezequías. Dice: además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá, para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así ira a Jehová, el Dios de sus padres. Este fue el rey Acaz, padre del rey Ezequías. Pero el rey Ezequías, en su primer año y en su primer mes, él hizo todo lo contrario. Él abrió las puertas del templo para restablecer el culto del templo. Vemos y aprendemos aquí cómo muchas personas toman como excusa el mal ejemplo de su padre o el mal ejemplo de su madre. Pero todo esto en cuanto a Dios es una decisión personal. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestras decisiones delante de la presencia de Dios. Cuando estemos en la presencia de Dios, no vamos a dar cuentas por nuestro padre o por nuestra madre. Ellos darán cuenta a Dios de sus vidas, de sus actos y de sus decisiones. Pero usted y yo somos responsables delante de Dios. Y qué precioso, hermano, que cada uno de nosotros tomemos la decisión de darle el primer lugar a Dios, sin importar el ejemplo que hemos recibido en el pasado o incluso en el presente, sin importar si otros quieren o no quieren servir a Dios. Lo importante es que nosotros querramos y que Dios pueda ver en nosotros corazones dispuestos para buscarle, para honrarle, para adorarle y para servirle. En el mensaje anterior hablamos cómo la presencia de Dios abandonó el templo a causa de la inmundicia, porque Dios no puede habitar en lo sucio ni en lo inmundo, porque Él es santo. Ahora, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, como lo leímos la semana pasada, en 1 Corintios 3:19,
de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo, y es por eso que en nosotros surge ese amor por Dios, ese deseo de agradarle, de honrarle, de servirle, porque el Espíritu Santo está habitando en nosotros. Él viene a crear deseos, anhelos, y hermano, como hemos estado meditando, el problema es que muchas veces no valoramos esa gracia y esa misericordia de Dios, ese alto privilegio que tenemos, que después de ser cueva de inmundicia, después de ser cueva de tanta cosa inmunda y malvada que había en nosotros, ahora por el sacrificio de Cristo, por la sangre de Cristo que nos lava y nos limpia de todo pecado, ahora somos templo del Dios vivo, donde Él hace su morada en nosotros. Eso debemos valorarlo, eso debemos estimarlo, hermano, y debemos vernos como Dios nos ve. Soy templo y morada del Espíritu Santo. Pero muchas veces, como el pueblo de Israel, no valoramos la gloria de Dios y la presencia de Dios en nuestras vidas. En el mensaje anterior vimos cómo la gloria de Dios descendió visiblemente al templo, y vimos también cómo se fue. Y aquí vemos, hermano, un tiempo de decadencia en el pueblo de Judá. Vemos un templo cerrado, vacío e inmundo, y eso mostraba el estado espiritual de aquel pueblo. Y hermanos, llama la atención y dice mucho cuando hay un templo abierto, limpio, donde todavía la gente se reúne. Fíjense que es especial realmente el poder estar aquí en esta noche, porque hermanos, los templos se están cerrando en muchos países del mundo. Estaba leyendo, y si usted quiere lo investiga, en Europa se están cerrando iglesias evangélicas y templos evangélicos, y templos de otras religiones. Hoy los templos en Europa se han convertido en museos, en gimnasios, en hoteles, en restaurantes, en clubes nocturnos o en casas para vivir. Y hermanos, eso nos habla del estado en el que está el mundo entero. Eso no solamente en Europa, pero llama la atención porque si usted lee noticias, es en Europa donde se está dando más este fenómeno. La gente ha sacado a Dios de sus vidas. La gente ya no le importa buscar a Dios. A la gente ya no le importa. Están ocupados realmente para las cosas de este mundo y le han dado la espalda a Dios. Eso dice mucho de aquellos países. Fíjese que allá en Europa fue el apóstol Pablo el que inició el evangelio en aquel lugar. Fue el apóstol Pablo el primero en anunciar el mensaje glorioso del evangelio, el mensaje de que Cristo salva, que Cristo perdona, que hay salvación por medio de Él. Pero hermano, hoy las iglesias se están cerrando. Estaba leyendo que en Estados Unidos también se están cerrando más iglesias que las que se están abriendo. Es por eso que usted mira cómo ahora se ha cambiado todo. Ahora hay muchas formas y muchas maneras de tratar de atraer a las personas, porque a la gente ya no le interesa Dios, ya no le interesa su palabra. Por eso les digo, realmente debemos valorar el tener un lugar donde buscar a Dios, donde adorar a Dios, donde servir a Dios, donde escuchar juntos la palabra de Dios, donde congregarnos, porque es un mandamiento de la palabra de Dios que no dejemos de congregarnos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca, dice la Biblia. Qué maravilloso tener un lugar donde no es un club social, donde no es un lugar donde vayamos a comer chuchitos, tostadas, atol y tener conciertos musicales y hacer rifas. Eso se está haciendo para ver de qué manera se atrae a la gente. Pero hermano, el templo de Dios no es para eso. El templo de Dios es para la adoración a Dios. El templo de Dios es para escuchar su palabra, para servirle y para honrarle. Pero eso que los templos se estén cerrando habla del estado espiritual de las comunidades. Piense qué triste sería que después de que este templo que hemos dedicado para Dios, donde hemos sentido la presencia de Dios, donde le hemos alabado, donde muchos han sido salvos, donde Dios ha bautizado con su Espíritu Santo, donde hemos visto milagros, de repente veamos este templo cerrado, lleno de basura,
que Dios nos conceda, hermano, que a través de las generaciones, si Cristo no viene, en este lugar hayan personas que amen a Dios y las puertas de este lugar no se cierren. Pero estamos viendo cómo también en Latinoamérica está pasando lo mismo. La gente está muy ocupada para buscar a Dios. La gente está muy ocupada para ir a los templos. Hoy los templos están vacíos. En muchos lugares, y hermano recordaba, un hermano nos contaba que va a predicar a una iglesia en Estados Unidos, una iglesia que era enorme, que abarcaba muchas cuadras, una iglesia donde había estacionados buses para ir a traer a los hermanos, la iglesia gigante con butacas, muy linda, pero el asombro de él fue al entrar y predicar la palabra, había poquitos hermanos. Y uno dice, realmente así está el mundo, hermanos. Y aquí en Guatemala también está pasando lo mismo. Y es importante que Dios pueda ver en nosotros deseos y anhelos por buscar a Dios. Piense si en este lugar ya no hubieran personas que pensaran y que tomaran a Dios en serio. Si hubieran personas que estuvieran muy ocupadas para buscar a Dios, que ya no les interesara buscar a Dios, este lugar se cerraría, se tendría que cerrar, porque no se le va a predicar a las sillas, no se le va a predicar al techo. Pero gloria a Dios, hermano, porque usted está aquí en esta noche, porque para usted hoy fue importante venir a la casa de Dios, para usted hoy fue importante dedicarle tiempo a Dios, para usted hoy fue importante alabar a Dios, y es importante escuchar la palabra de Dios, que Dios nos ayude y que ese deseo pueda permanecer en nuestras vidas, no importa lo que vivamos. Muchas veces vamos a venir llorando, otras veces vamos a venir riendo, otras veces vamos a venir enfermos, otras veces vamos a venir débiles, otras veces vamos a venir sanos, pero sea cual sea el tiempo de nuestras vidas, que en nuestro corazón pueda haber ese deseo y ese anhelo de estar en la casa de Dios. Pero mire, hermano, qué lamentable llegar a la condición del pueblo de Judá. Este pueblo ya no se reunía, ya no alababa a Dios, ya no escuchaba la palabra de Dios, estaba abandonado, cerrado y lleno de inmundicia. Veamos aquí en el versículo 5, el rey Ezequías les dice: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Así como los templos deben estar abiertos y deben estar limpios, porque es un lugar consagrado para honrar y servir a Dios, así nosotros, como templo y morada del Espíritu Santo, también debemos estar limpios, debemos sacar toda inmundicia de nuestras vidas. Nosotros también podemos cerrar nuestro corazón para Dios, siendo templo y morada del Espíritu Santo. Si descuidamos nuestra vida espiritual, ¿cuántas veces podemos cerrar nuestro corazón a Dios, darle la espalda a Dios y llenar nuestro corazón de inmundicia, aún estando físicamente en el templo, aún levantando las manos en el templo, aún incluso yo aquí predicando, podría tener un corazón cerrado para Dios y un corazón lleno de inmundicia? Y por eso Dios nos habla en esta noche. Por eso en Proverbios 4:23, un pasaje muy conocido, Proverbios 4:23, nos habla la palabra de Dios y nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ese corazón que es templo y morada del Espíritu Santo debe ser guardado y debemos velar en nuestro corazón. Debemos cuidar nuestra comunión con Dios, buscar verdaderamente a Dios, porque hermano, un templo debe estar lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios. Qué importante que le busquemos. Somos templo de Dios, estamos hechos para buscar a Dios, para amar a Dios, para servir a Dios. Debe ver en nosotros y que Dios venga a crear en nosotros el deseo de buscarle. Y si en algún momento ese deseo de buscar a Dios va a menguar,
resplandecía por la presencia de Dios. Cómo es que cuando buscamos a Dios vamos siendo transformados, Dios va haciendo cambios en nuestras vidas, Dios va obrando para que nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas y vayamos reflejando a Dios en nuestras vidas. Necesitamos cuidar nuestra comunión con Dios, porque hermanos, podemos ser templo y morada del Espíritu Santo, pero darle la espalda a Él y no buscar su rostro, no buscar su presencia, no estar en esa comunión personal con Él. Además, hermano, esa búsqueda genuina y humilde de la presencia de Dios nos va a llevar a la obediencia. Si realmente quiero la presencia de Dios, si amo la presencia de Dios, voy a desear y voy a anhelar ser obediente a Dios, porque le amo y porque sé que Él morará conmigo y en mí si yo soy obediente. Pensemos, cuando amamos a una persona, lo queremos agradar. Un hijo que ama a sus padres los quiere agradar. Un esposo que ama a su esposa o viceversa lo quiere agradar. En un noviazgo, peor todavía, hermano, cuando la gente está enamorada, cuando está en esa etapa de enamoramiento, olvídese, debajo de la luna, debajo de las estrellas. ¿Dónde te pongo que no te dé el sol?, dice la gente. Es un dicho muy famoso. La gente hasta como que se enmudece, puede cometer hasta locuras con tal de agradar al fulanito y a la fulanita. Pueden renunciar a lo que sea con tal de agradar al enamorado y a la enamorada. Pero nosotros entonces necesitamos que la llama del amor de Dios se encienda cada día más en nuestras vidas. Porque si por el amor humano hay gente que está dispuesta a hacer incluso locuras, ¿cuánto más, hermano, cuando amamos a Dios vamos a estar dispuestos a obedecer a Dios y lo vamos a hacer con amor? No va a ser por una imposición hecha por un hombre o por una mujer, sino por amor a Dios le vamos a obedecer a Él. Leamos lo que dice en San Juan capítulo 14, versículos 23 y 24, palabras de Jesucristo. Dice, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Esa es la señal del verdadero amor a Dios. Como siempre lo hemos dicho, no son gritos, no son poemas, no es música, no son besos al cielo, aún cosas externas que podamos dar. Porque la gente muchas veces está dispuesta a dar dinero, pero no dar su corazón. Dar dinero, pero no ofrecerle a Dios obediencia. Pero Dios pide nuestro corazón, Dios pide obediencia. Es fácil obedecer lo que nos gusta, pero el amor de nosotros hacia Dios se va a mostrar cuando le obedecemos aún en aquellas cosas que tal vez no nos guste o que tal vez va contrario a nuestros deseos o a lo que nos gusta. Pero el amor allí es donde se va a mostrar. Allí le estamos diciendo: Dios, te amo, Dios, te amo, lo voy a estar haciendo con mis hechos. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Estoy leyendo el versículo 21. Pero el 23 que estábamos leyendo dice, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esa es la promesa del Señor. Si nosotros le obedecemos, si nosotros le amamos de tal manera que somos obedientes a Él, que damos pasos para obedecer, le damos pasos para hacer su voluntad, hacemos renuncias para agradarle y hacer su voluntad que está en la palabra de Dios, la promesa es: mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Por eso es que debemos guardar nuestro corazón, por eso debemos velar, por eso la palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, porque nuestro corazón es templo y morada del Espíritu Santo. Además de eso, debemos mantener el templo limpio, todo va de la mano. Como vimos la semana pasada, la presencia de Dios abandonó el templo en Israel por la inmundicia y el pecado. Y hoy leímos cómo el rey Ezequías abrió el templo y la orden era sacar toda inmundicia, porque Dios no puede morar en medio de la
Leamos allí donde leímos en 2 de Crónicas 29:16. El rey mandó que se limpiara el templo y así fue hecho. 2 de Crónicas 29:16 dice: y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia, no dice un poquito de inmundicia, toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Ese torrente de Cedrón es un barranco que se encuentra entre Jerusalén y el monte de los Olivos. Por ahí pasaba una corriente de agua oscura y turbia porque funcionaba como alcantarillado. De ahí se cree que el nombre Cedrón significa oscuro o turbio. Ahí debía ser echada toda la inmundicia para que quedara en el olvido. Y así nosotros debemos simbólicamente echar al torrente de Cedrón toda la inmundicia de nuestro templo, toda la inmundicia de nuestro corazón, porque todo lo sucio que permitamos en el corazón nos contamina, nos contamina. A veces nos confiamos porque ya no vivimos en pecados groseros y escandalosos, ya no somos borrachos por la misericordia de Dios, ya no vivimos vidas inmorales, ya no vivimos practicando asesinatos o cosas demasiado grandes o cosas que son demasiado visibles. Pero hermano, la voluntad de Dios es que continuemos en esa limpieza de nuestras vidas. Gracias a Dios ya no somos lo que fuimos ayer. Gracias a Dios hoy podemos decir, como dice el canto, es hermoso decir, ya no soy lo que fui, porque Él me cambió, porque Él me transformó, porque Él me limpió, porque Él rompió cadenas y ataduras que nadie más podía romper. Él nos hizo libres, hermanos, para ser templo de Él y para adorarle, glorificarle y servirle. Pero la voluntad de Dios es que continuemos esa limpieza en nuestras vidas, que al detectar la inmundicia en nosotros, la confesemos delante de Dios, nos arrepintamos y la desechemos. Y si es una inclinación muy fuerte en nosotros, pues no conformarnos, orar e incluso ayunar, rogar, clamar para ser libres de todo eso, porque hermano, necesitamos estar limpios para que la presencia de Dios more, habite y nos llene continuamente, porque como hemos estado meditando, solo la presencia de Dios da descanso al alma, la presencia de Dios es plenitud de gozo en nuestras vidas, la presencia de Dios llena todo vacío, la presencia de Dios es la vida de nuestras vidas. Leamos en Mateo capítulo 15, versículos 18 y 19. Mateo 15, versículos 18 y 19. Dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Lo que sale de la boca, lo que sale de la boca, ¿qué hablamos? Fíjense que lo que pensamos, nuestras intenciones y nuestras palabras, esas tres cosas, determinan la inmundicia de nuestro corazón, determinan el estado interno que hay en nosotros. Como repito, aunque cantemos, aunque prediquemos, aunque toquemos todos los instrumentos habidos y por haber, aquí el Señor nos habla: lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Por lo regular, lo que hay en nuestro corazón, la inmundicia de nuestro corazón, de nuestros pensamientos e intenciones, van a salir, van a manifestarse tarde o temprano. Y la boca es uno de los grandes termómetros de nuestro estado espiritual. La boca es uno de los grandes termómetros de la inmundicia de nuestro corazón. Porque cuando en nuestro corazón albergamos inmundicia, va a salir. Si hay odio en mi corazón, se va a manifestar en mis palabras. Si hay amargura, si hay orgullo, envidia, malicia, maldad, chisme, engaño, inmoralidad sexual, todo eso se va a manifestar muchas veces en nuestras palabras. Demos una vuelta a la página y vamos a Mateo 12:34. Miren cómo habla Cristo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón
En algún momento podemos hablar muy bonito, pero tarde o temprano la maldad y la inmundicia de nuestro corazón va a salir de nuestra boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay abundante en el corazón va a salir de la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Leamos el versículo 36 juntos. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y sigue diciendo, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hay un dicho muy famoso: las palabras se las lleva el viento, dice la gente. Pero realmente lo que leemos aquí es diferente. Aquí nos habla la palabra de Dios que nosotros vamos a dar cuenta a Dios de nuestras palabras. Y hermano, cuando entendemos eso, es cuando aprendemos a callar. Cuando entendemos eso, es cuando aprendemos a examinar realmente nuestras palabras. Lo que yo estoy diciendo, ¿qué muestra de mi corazón? Si yo vivo juzgando a la gente, si yo vivo hablando mal de la gente, si yo vivo hablando amarguras, si yo vivo hablando mentira, si yo vivo hablando maldad, esa es la señal que en mi corazón hay esto. Y por eso debemos examinar nuestras vidas. Porque hermano, de la abundancia del corazón habla la boca. Aún de la abundancia del corazón ahora hablan las redes sociales. Usted quiere conocer a una persona, muchas veces la va a conocer a través de las redes sociales. No siempre, porque yo puedo publicar un montón de textos y ser una perversa, pero por lo regular, mucho de lo que la gente publica se muestra lo que hay en el corazón. Si hay una persona amargada, usted va a ver publicaciones de amargura. Si hay una persona triste, quiere que todo el mundo sepa que está triste y solo imágenes tristes. Si es alguien que está peleando, lo publica en redes sociales. De la abundancia del corazón habla la boca, y de la abundancia del corazón hablan las redes sociales. Examinemos qué es lo que sale de nosotros, porque hermanos, el Señor mira nuestro corazón, el Señor mira lo que hay en nosotros. Debemos examinar cómo son mis palabras. Si yo hablo puro chiste en doble sentido, en mi corazón hay inmoralidad. Si yo hablo mentiras, en mi corazón hay engaño. Hay que estar alertas. Regresemos a Mateo 15, 18. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Cada uno de estos, de lo que sale del corazón, sería tema de un mensaje, pero solo leámoslo. Salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, o sea, la relación sexual con alguien que no es el esposo o la esposa, o sea, la infidelidad, las fornicaciones, relaciones sexuales sin haberse casado aún, los hurtos, los falsos testimonios, hablar mentiras, inventar cosas de las personas o hablar cosas que ni siquiera nos constan, falsos testimonios, las blasfemias, hablar contra Dios, contra los santos, contra su palabra. Todo eso muestra la inmundicia del corazón. Sigue diciendo, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y vemos lo que no le agrada, ¿qué debemos hacer? Sacar la inmundicia de nuestro corazón. Aquí no habemos ángeles, aquí no somos perfectos, aquí tenemos diferentes áreas en las que le fallamos a Dios, pero no debemos conformarnos. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Debemos ir sacando la inmundicia de nuestro corazón, examinarnos, arrepentirnos y pedirle a Dios que nos cambie, que nos transforme. Y a medida que buscamos a Dios, Él nos va a transformar. A medida que no nos conformemos, Él va a ir cambiando esas áreas en nuestras vidas. En Marcos 7:21 se amplía un poquito el listado de estos ejemplos. Marcos 7:21
Dice desde el 20, pero decían que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos. ¿Qué es un hurto? ¿Qué es hurtar? Robar de una manera disimulada, tal vez ya no con una pistola en mano, asaltando a las personas. Pero hermano, hurtar es cuando usted agarra algo que no le pertenece. Por ejemplo, si a usted le dan el vuelto de más en una tienda, no va a decir, ay, mi bendición, gracias Padre, y se lo va a meter. Usted lo va a devolver, porque si no está hurtando. Usted del trabajo no se va a llevar a la casa los materiales del trabajo. Si está en construcción, uno sus 5 ladrillos cada día y construye su casa. Si está en una oficina, uno sus 20 clips cada día, después abre una librería. No, hermano. Si está en cualquier lado, no debemos agarrar nada que no nos pertenece. ¿Cuántos cristianos tienen clips, lapiceros, toallas a donde van, se va a algún hotel? La taza de pollo campero ahí en la mochila, tenedores, cuchillos, cubiertos. Hermano, que Dios guarde en nuestras vidas, de verdad, el hurto. Y uno lo puede ver como algo simple, pero muchas veces nosotros no nos hemos limpiado de inmundicias así. Todavía el hermanito o la hermanita se agarra la servilleta de algún lado. No, hermano, que Dios nos ayude. O nos prestan algo y, ay, este plato está bonito, ya no se lo devuelvo al fulano y a la fulana. Que Dios nos ayude. Eso es hurto. Y sigue diciendo los hurtos, las avaricias. La avaricia, eso casi no le ponemos atención. Cuando pudiendo ser generoso, pudiendo dar, lo guardo todo. Cuando amo el dinero y no me importa conseguirlo, aun si es por mentira, por estafa, haciendo maldades, eso es avaricia, eso es maldad. Pero eso no le ponemos atención. Pero eso nos contamina. Sigue diciendo las maldades. Cuánta maldad a veces todavía en el corazón. Todavía deseando el mal para las personas. Ay, me cae mal, siquiera se cayera la hermanita. Eso es maldad. Y eso es inmundicia que hay en el corazón. Y todavía, no, hermano, todo eso nos contamina, las maldades, el engaño. Si fuéramos Pinocho, no sé por dónde tuviéramos la nariz, pero ¿cuántas veces todavía seguimos mintiendo? Tal vez no mentir, a veces mentimos hasta por deporte, ni siquiera por necesidad. Otras veces tal vez no mentimos cuando no hay peligro, pero cuando hay peligro, cuando estamos siendo acusados de algo que hicimos, ahí viene la mentira. Eso indica la inmundicia de nuestro corazón. Dice el engaño, luego sigue diciendo la lascivia, el deseo sexual desmedido. No debemos alimentar el deseo sexual, sino mantenerlo dentro del orden de Dios. De esto casi no se habla en las iglesias, pero hermano, el sexo no es un tema tabú, no es muy, digo sexo, mala palabra, no. Dios estableció el sexo entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio, pero cuando ya hay un deseo sexual desmedido, la gente vive en lascivia, en inmundicia. Por eso hay masturbaciones, hay impulsos terribles de inmoralidad. Y hermano, Dios nos habla para que nos limpiemos. Si hay eso en el corazón, ¿qué hay que hacer? Confesarlo delante de Dios y limpiarnos. Esa es la voluntad de Dios. No vivir como que no está pasando nada. Hay inmundicia. Sigue diciendo la envidia. ¿Quién le pone atención a la envidia? Nadie. La envidia es el enojo, tristeza por el bien ajeno. ¿Qué sentimos cuando Dios bendice a otros? Si es mi hijo, si es mi hija, si es mi papá, gloria a Dios, aleluya. Pero si es el que no muy me cae bien, pero si es otro que yo pienso que no es tan digno como yo, que eso es orgullo, hermano, ahí estamos con orgullo, con envidia, todo eso nadie lo ve, pero Dios sí lo ve. Y hermano, en vez de hacernos los locos y seguir viviendo así, confesárselo a Dios: Señor, tú sabes que en mi corazón hay envidia, tú sabes que yo me enojo
porque tú me dijiste al fulano o al mengano, o me puse triste. Señor, arranca esto de mi corazón, perdóname. Así debemos presentarnos a Dios tal como somos. No le damos importancia a eso. Y recuerde, Caín, ¿por qué mató a Abel? Por la envidia, por los celos. No es algo simple. Sigue diciendo la maledicencia, maldecir a otros, maltratar a otros o desearles mal a otros. La soberbia, con una mirada a veces se nos nota el orgullo. En nuestras palabras, en nuestras acciones, se nota el orgullo de nuestro corazón. Cuando no buscamos a Dios es por pura soberbia, porque no necesito de Dios, yo puedo solo, y no es así. La insensatez, todo eso, hermano, todo eso contamina nuestro corazón. Hay muchos pasajes que nos hablan acerca de esto. Esto es solo unos pocos listados, un ejemplo o ejemplos de cosas que debemos sacar de nuestro corazón. Por ejemplo, en Efesios 4 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Por qué? Porque eso me contamina, porque eso es inmundicia de mi corazón, porque soy templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, debo sacarlo de mi vida. ¿Por qué? Porque Cristo viene, y Él viene por una iglesia santa y sin arrugas. Él viene por una iglesia pura, y leámoslo en Efesios 5:27, para tener fresca la palabra de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones. Voy a leer desde el versículo 25 para que entendamos. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El Señor nos lava y nos limpia con su preciosa sangre y nos va santificando con su palabra. Por eso Jesús dice allá en San Juan 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Porque a través de la palabra de Dios vamos siendo santificados. Dios va transformando nuestras vidas. Dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él viene por una iglesia santa y sin mancha. Por supuesto que la santidad plena la vamos a tener hasta que estemos en la eternidad, pero mientras Él no ha venido, nosotros debemos santificarnos, debemos limpiarnos, debemos sacar la inmundicia de nuestro corazón continuamente, sabiendo que Cristo ya viene. Leamos Tito capítulo 2, versículo 11. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Todavía puede haber impiedad en el cristiano? Sí, por eso nos dice que nos enseña que debemos renunciar a la impiedad, a la iniquidad, al pecado, a la inmundicia. Debemos renunciarlo. Y a los deseos mundanos. ¿Todavía hay deseos mundanos en la iglesia del Señor? Todavía pueden haber. Pero como cristiano, como hijo de Dios, como templo del Espíritu Santo, yo debo renunciar a todo eso. Dice, enseñándonos que renunciando, Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Cristo viene por una iglesia pura, por una iglesia santa, por una iglesia limpia, por una iglesia que se sigue santificando, por una iglesia que no mira lo inmundo como que fuera normal.
Apocalipsis 22, versículo 11 y 12, dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. O sea, si no quiere de Dios, pues siga así, pero que se atenga a las consecuencias. Pero dice: y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. O sea, límpiese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que vale la pena, hermanos, vale la pena persistir limpiando nuestras vidas, limpiando nuestros corazones, como dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Que Dios nos conceda realmente ser un templo y morada del Espíritu Santo, digno, hermano, limpiándonos de toda inmundicia. Leamos por última vez 2 de Crónicas 29, los pasajes que leímos al inicio, para que queden en nuestra mente y en nuestro corazón. El rey Ezequías, 2 de Crónicas 29, 3 al 5, dice: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Versículo 15: estos reunieron a sus hermanos y se santificaron, y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová, para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Después de esto, el culto, la adoración, las ofrendas para Dios, todo eso fue restablecido. Todo lo que hacemos para Dios, nuestra vida misma, debe ser como templo y morada digno del Espíritu Santo. De lo contrario, va a pasar lo que pasó con Sansón, que ya vimos, con el rey Saúl y con el templo de Israel. La presencia de Dios era ahí, pero necesitamos la presencia de Dios en nosotros. Queremos la presencia de Dios en nosotros. ¿Cuántos cantos hay acerca de la presencia de Dios? ¿Cuántos cantos que hablan de amar la presencia de Dios, de buscar la presencia de Dios, de Señor, te necesito? Pero en la palabra de Dios vemos cómo, hermano, cómo debemos cuidar ese templo para que ahí pueda habitar el Espíritu Santo. Puestos de pie. Cantemos: aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Que nuestra vida, como ya hemos visto también en los mensajes anteriores, que todo nuestro ser sea consagrado para Dios. Mis ojos para Dios, mi boca para Dios, mis manos para Dios, mis pies para Dios, mi cuerpo para Dios, mi tiempo para Dios, mi vida para Dios. Porque, hermano, todo a lo que nos consagremos en esta tierra, todo aquí se va a quedar. Hay gente que se consagra al trabajo y, hermano, hoy le da un infarto, eso se queda. Hay gente, hermano, que se consagra todo lo material, y por eso la Biblia dice: puestos los ojos en lo eterno, puestos los ojos en lo de arriba, porque todo lo de aquí abajo aquí se va a quedar. Pero usted y yo, que somos templo y morada del Espíritu Santo, nos vamos con Cristo y estaremos allá por la eternidad. Así que vale la pena, entreguémosle nuestra vida a Dios y examinémonos a nosotros mismos. Recuerde, la vida del cristiano es autoexamen y arrepentimiento continuo. Autoexamen y arrepentimiento continuo.